Bueno, vamos a darle la bienvenida a Marisol Vicens Bello, abogada, consultora empresarial, ha sido dirigente de organismos empresariales de la ANGE para acá. Bueno, y actualmente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿eh? Sí. Ahora, ¿cómo CONEP. que se llama el Consejo Directivo? La Junta de Directores del CONEP. Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Pero bueno, ella viene a título personal como abogada. Queríamos ver, primero, danos tu visión del panorama institucional antes que entremos en detalle, porque tú has sido una abogada que ha seguido el curso del país más bien en los grandes temas de la institucionalidad democrática. ¿Cómo crees que va la situación institucional del país? ¿Se fortalece o anda debilitándose? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, feliz de estar aquí con ustedes. Lamentablemente, tengo que decir que veo que el clima institucional en la República Dominicana se ha ido degradando. Y eso es algo que se ha producido luego de haber tenido un momento determinado donde nosotros creíamos en la sociedad dominicana que habíamos evolucionado, habíamos logrado que el Poder Judicial se reformara, que hubiese un adesentamiento del mismo y que empezaran incluso a crearse algunas instituciones de las cuales se esperaba que en el país iban a poder tener un resultado positivo. Pero lamentablemente... Hubo algunas reformas políticas Sí, también. como no ha habido una transformación cultural, como no ha habido realmente sanciones a la corrupción y la impunidad sigue primando, lamentablemente todas las instituciones y todas las reformas que se han hecho o han sido desnaturalizadas o han sido incumplidas. Y lamentablemente lo que vemos es que hay un deterioro y que, peor, se está produciendo una total desconfianza en la ley y en el sistema de justicia de parte de la sociedad. Y eso es grave porque cuando los ciudadanos no creen entonces en las instituciones, lo que puede venir son situaciones realmente no deseadas, donde la gente apueste a lo que no son soluciones, sino a decisiones unilaterales que no conllevan a ningún sitio. Entonces yo creo que esto es algo que debe llamar a reflexión, que debe de provocar realmente un cambio, porque el sistema político no se está dando cuenta de cuán grave es el deterioro que tiene el nivel de institucionalidad y el nivel de confianza de la República Dominicana. Ya lo dijo Jacques Attali cuando vino a hacer su informe, que decía que lo primero que había que hacer en este país era rescatar la confianza. Y yo creo que eso es algo que todavía nuestros políticos no han entendido. Bueno, hay una serie de reformas legislativas que se hicieron en el país de los finales de los 90 hasta la primera década de este siglo, muchas de las cuales tuvieron en los acuerdos con el Fondo Monetario, pactadas durante años. Todo el régimen, digamos, de control financiero del Estado, hay un sistema nuevo como de 7, 8 leyes, la nueva ley general de presupuesto, nuevas normativas para el presupuesto anual, se aprobó ley para sancionar el robo de energía como un mecanismo para disminuir la pérdida de ese sector, la ley general de salario del sector público para regular los salarios, la ley de función pública y administración, nueva ley de Contraloría, bueno, esa del sistema, pero también una nueva ley de la Cámara de Cuentas, de la declaración jurada de bienes y cosas. Pero al final, ¿cuál es el balance? Cuando tú te das cuenta. ¿Qué balance tú sacas de todas esas reformas? El balance al final, tú te das cuenta de que todas esas reformas no han conducido a nada. Incluso te faltó mencionar, por ejemplo, la ley de compras y contrataciones. La ley de compras y contrataciones se ha convertido en una trampa que dificulta muchísimas veces los procesos para los que quieren realmente hacerlo bien. Hay una serie de impugnadores profesionales y sin embargo permite el amañamiento. Las licitaciones aquí en muchas ocasiones se hacen con unos términos de referencia que están directamente orientados a que gane el oferente que se quiere, donde vemos lo que ha pasado con el caso de Punta Catalina, o sea, ¿qué pasó ahí todavía ahora con el acuerdo que se está haciendo con Odebrecht, donde a pesar de que la ley y el reglamento prevén como una sanción grave el que se dé soborno, pues en el acuerdo se está revocando lo que era la inhabilitación. En materia presupuestaria, en materia de transparencia del Estado, ¿hemos realmente avanzado? Realmente no, hemos complejizado muchísimas situaciones, pero al final no hay un resultado positivo. La Cámara de Cuentas, el sistema de Contraloría,
la ley de función pública, tenemos un ministerio de administración pública. Realmente ha habido un cambio sustancial en la administración pública en la República Dominicana. Ha habido un cambio en lo que debe de ser el tren administrativo, los funcionarios, la regulación y los controles que deben tener. La realidad es que no. Hemos complejizado, hemos creado instituciones, hemos abultado la nómina, pero al final no tenemos resultados concretos. Y lamentablemente lo que ha habido incluso es un deterioro, ha aumentado la corrupción, ha aumentado la nómina, ha aumentado el déficit fiscal. Bueno, en la ley del salario lo único que aplicamos fue la elevación de los salarios grandes. Pero no ha habido ningún tipo de control, ni ha habido ningún tipo de, realmente ni siquiera con lo que se intentó, con el reglamento y las alineaciones que se iban a hacer. Eso simplemente se quedó en el olvido, pero olvidamos, por ejemplo, también lo que significó la contribución a los partidos políticos, la contribución del Estado, que se entendía que eso iba a ser la panacea para mejorar la transparencia de los partidos. ¿Y qué ha sido el resultado? Que estamos dando una contribución cuantiosísima a los partidos, que fue modificada en cuanto a sus proporciones para apañar ciertos acuerdos políticos y en desmedro de los partidos emergentes, y al final los partidos no dan la debida rendición de cuentas. Ese es un dinero extraordinario que damos todos los contribuyentes para los partidos políticos, que no está contribuyendo realmente a la democracia, y al mismo tiempo siguen en paralelo las mismas contribuciones de parte del sector privado y sin ninguna transparencia. Entonces, la evaluación es totalmente negativa. Bueno, mencionaste el caso de Odebrecht, a propósito de Punta Catalina. ¿Cómo explicar el hecho de que para que nos demos cuenta de que algo anda mal, tienen que decírnoslo desde fuera? Porque el caso de Odebrecht ha estallado acá por un escándalo internacional. Y ahora que nos estamos dando cuenta de sobrevaluaciones, de sobornos, de muchos problemas, pese a que tenemos todas esas instituciones a que se hicieron referencia ahorita. A pesar de Súmale a eso, claro, que nos hemos olvidado que los tucanos también vino de fuera y tampoco hemos Exacto. podido establecer responsabilidades. Lamentablemente estamos viviendo en un sistema donde, a pesar de que la información es poder y que hoy en día todo el mundo tiene acceso a información, pues nuestras autoridades entienden que controlan toda la información y que manejan desde el punto de vista comunicacional lo que ellos quieren que la gente entienda. Sin embargo, a pesar de eso, era un secreto a voces y de que había serias dudas con respecto a lo que había sucedido con la licitación de las plantas de Punta Catalina, a tal extremo que en las discusiones del pacto por la reforma del sector eléctrico, las larguísimas discusiones, el reclamo general de todos los sectores era información con respecto a esta planta, información que siempre fue negada y que nunca se obtuvo. Entonces, tuvo que venir el destape internacional del escándalo de corrupción más grande que se ha dado en Latinoamérica, en la historia reciente, para que aquí las autoridades se vieran forzadas a al menos empezar a dar una serie de explicaciones, porque la información no se ha dado tampoco, pero empezar a dar una serie de explicaciones. Pero eso es el resultado, lamentablemente, de una sociedad donde las instituciones no están funcionando, donde al mismo tiempo hay unas autoridades que tienen una concentración de poder tal que puede manejar las informaciones de una forma de que se hace casi imposible tratar algunos temas, porque obviamente se controlan todas las opiniones. Ahora bien, yo creo que el destape internacional que ha tenido este caso es el único elemento de presión que nosotros tenemos y que va a poder seguir pendiendo, porque estamos viendo en paralelo lo que está ocurriendo en otros países y lo que está ocurriendo en la República Dominicana, y lo que vemos aquí es un interés marcado por frenar y por detener las investigaciones en un punto. Lo vemos con la designación de la comisión para el caso específico de Punta Catalina, que es la obra más grande que se ha hecho en la República Dominicana en los últimos tiempos, como dice incluso el propio decreto de designación de esa comisión, y que es una obra que está en ejecución, sobre la cual se designó una comisión especial que designó el propio presidente para hacer una investigación. Y al mismo tiempo, la celeridad con que la Procuraduría General de la República llega a un acuerdo con la empresa Odebrecht, acuerdo cuyos términos no han sido revelados, pero que desde ya se anticipa que hay un interés marcado
en frenar las cosas en un punto y en simplemente permitir que esa empresa pueda seguir construyendo el proyecto estrella de este gobierno, la joya de la corona, que es Punta Catalina. Bueno, tú eres de los abogados que cree que la ley de compra y contrataciones, las previsiones de sanciones, obligaban a revisar, como han hecho en otros países, la participación de la misma empresa en la continuación de la construcción de las obras, porque no es solo la planta Catalina, hay otros 4 proyectos por lo menos donde está trabajando la Odebrecht en el país. Naturalmente que sí, yo creo que la ley de compras y contrataciones, desde el inicio de esa licitación, esa es una licitación que siempre fue cuestionada, en este momento está bajo investigación por esa comisión, pero y creo que la propia directora de compras y contrataciones va a ser entrevistada por esa comisión, pero definitivamente que aquí hay una aplicación de la ley antojadiza para ciertas instituciones. Sí tienen que cumplirla, otras simplemente no la cumplen y sabemos que lo que está ocurriendo con ese acuerdo también está desconociendo lo que es esa ley, porque si el soborno más grande que ha sido declarado puede permitir que un contratista siga siendo el contratista del Estado, entonces, ¿qué podrá pasar con algún otro caso que se detecte de soborno en el marco de la ley de compras y contrataciones? Entonces, estas son cosas que realmente impactan muy negativamente. Pero tú vas contra la opinión de ¿cuántos? 8 abogados que dice el procurador, dice la Procuraduría que consultó y que han dicho. Bueno, lo primero que yo creo es que las opiniones en este tipo de casos a veces tienen que eximirse quienes han sido los propios asesores. Yo no puedo, una opinión puede estar interesada cuando tú has sido el asesor, obviamente el que ha trabajado y ha asesorado a la Procuraduría General de la República en relación con un acuerdo, pues va a tener una opinión a favor. Entonces es una opinión que hay que tomarla en su justo contexto. Yo pienso que en este caso nosotros tenemos que verlo no solamente como la aplicación de unos textos legales que se hicieron para llegar a un acuerdo, sino la dimensión de este caso. Esto es un caso de corrupción que involucra a las más altas autoridades, donde hay ya una confesión que se ha dado fuera del territorio de la República Dominicana. Entonces, ¿qué busca el acuerdo? ¿Tener más informaciones? Bueno, las informaciones prácticamente ya se tenían, habían sido obtenidas y habían en los otros medios. Esto era un caso donde se necesitaba para poder tener los listados de las personas y las implicaciones necesariamente llegar a un acuerdo de ese tipo. No necesariamente. Esto es un caso donde solamente las implicaciones es el pago de una sanción, sin que haya una indemnización por las supuestas sobrevaluaciones que hay. No, o sea, simplemente lo que está previendo el acuerdo, el duplo del soborno, eso es simplemente la sanción, eso no es la indemnización. ¿Dónde están las indemnizaciones? ¿Dónde están los daños y perjuicios? Entonces yo creo que realmente hubo un interés muy marcado en poder llegar a un cierre y poder permitir la continuación de la obra, que va en detrimento de lo que es la sana y transparente investigación de este caso, que es un caso que tiene una dimensión extraordinaria, que debería de marcar un antes y un después en la sociedad dominicana y en su tratamiento de la corrupción, porque si nosotros seguimos con estos niveles de impunidad, pues, y ahí lo refleja la encuesta Gallup, uno de los problemas principales de la sociedad dominicana es la delincuencia. ¿Cómo tú puedes detener la delincuencia si tú el único mensaje que estás mandando es de protección a los corruptos y de impunidad? El empresariado siempre estuvo opuesto, siempre cuestionó el proyecto de Punta Catalina, desde el primer momento, antes de que habláramos de todos estos actos de corrupción. El gobierno dice que justamente se habla de corrupción porque el empresariado quiere boicotear ese gran proyecto que significa Punta Catalina y que se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno por solucionar la crisis energética. ¿Qué opinas sobre eso? Por no depender de los intereses privados. Sí. Bueno, yo creo que lamentablemente el tiempo ha puesto las cosas en su justo lugar. Habían serias dudas con relación a la licitación que se estaba haciendo. Hubo una licitación anterior que se había hecho bajo la vicepresidencia ejecutiva de la CDE de Celso Marrancini, que había sido una licitación abierta para compra de energía y
que simplemente se mandó a suspender y se diseñó una licitación con un propósito determinado. Y esa licitación con ese propósito determinado ha dado las consecuencias que nosotros estamos viendo hoy. Lamentablemente, el caso de la construcción de estas plantas va a terminar no solamente en los anales de la corrupción en la República Dominicana, sino que también pudiese ser uno de los proyectos que más haya impactado en el déficit fiscal en la República Dominicana. Todos sabemos la reducción que hubo en los precios internacionales del petróleo y que lamentablemente no pudieron tener un impacto positivo en la tarifa eléctrica, en el propio saneamiento de las empresas distribuidoras de electricidad, porque ese dinero fue pasado a la construcción de Punta Catalina. Al final, nosotros no sabemos todavía al día de hoy qué va a pasar cuando estas plantas entren en operación. ¿Qué confianza tienen ustedes sobre la comisión que está investigando el caso? Bueno, en esa comisión hay personas que realmente gozan de notoriedad, de gran respeto. El problema de la comisión es que la comisión tiene un mandato muy específico. La comisión, según el decreto, el mandato que tiene es de investigar todo lo relativo al proceso de licitación y adjudicación del proyecto de las plantas de Punta Catalina. Es un mandato reducido que no tiene que ver con todo lo que es el caso. En realidad, yo creo que ellos están haciendo un trabajo, haciendo unas investigaciones, pero tienen también unas limitaciones grandes, porque ni sus miembros son expertos en temas forenses, ni legales, ni administrativos, ni al mismo tiempo son las instituciones que tienen las facultades y las competencias. Anunciaron que iban a buscar asistencia específica en esa materia, incluso de las Naciones Unidas. Hay un interés por parte de los miembros de la comisión de contratar expertos, de poder contribuir al esclarecimiento de la realidad, pero al final sabemos que la institución que tiene la facultad legal para poder tomar las acciones necesarias es la Procuraduría General de la República, y en paralelo la comisión puede estar haciendo esas investigaciones, pero ya la Procuraduría General ha llegado a un acuerdo. Entonces, estas son cosas que naturalmente hay que tomar en cuenta, y por eso se dan a veces esos choques, porque a veces simplemente se quiere, por una parte, manejar el tema en la opinión pública y por otra parte ¿Pero qué se puede esperar de silenciar lo que son las debidas investigaciones. ¿Qué se puede esperar de esa comisión? Bueno, de la comisión yo creo que lo que hay que esperar es lo que es su mandato. Según el decreto, lo que dice es que tiene que dar un informe al país, no al presidente de la República, sino al país, sobre lo que fue el proceso de licitación y adjudicación de las plantas de Punta Catalina. Ellos, lo que habría que esperar ahí es que ellos rindan un informe donde indiquen si se entiende que dentro de ese proceso hubo algún tipo de irregularidad, hubo si se condujo de la forma correcta, transparente, si se violentaron los derechos de los demás participantes, si hubo una orientación marcada con respecto a uno de los oferentes. O sea, el mandato está muy especificado en el decreto. Yo creo que ese informe va a tener necesariamente que dar una opinión sobre lo que fue ese proceso de licitación y de adjudicación, y elementos hay muchos. O sea, sabemos que hubo miembros de la propia comisión. Los únicos 2 miembros que no eran de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales no firmaron el informe de esa comisión. Entonces, hay elementos que desde el primer momento han causado inquietud y que ahora la comisión, luego de que finalice su trabajo, tendrá la oportunidad, al rendir su informe al país, de esclarecer muchos hechos o de dar a conocer o de confirmar lo que muchos quizás sospechaban. Y sobre las investigaciones de la Procuraduría, ¿qué espera? ¿Confía en eso? Bueno, yo creo que la sociedad dominicana espera que la Procuraduría General de la República haga una investigación seria y responsable. El CONEP publicó un comunicado donde precisamente exhortaba que se hiciese una investigación profunda. Nosotros tenemos que darnos cuenta de la dimensión que tiene este caso. Esto es un caso que no es de la República Dominicana, esto es un caso que significa un escándalo internacional que está causando un revuelo en todos los países. Estamos viendo lo que está sucediendo en Perú, donde se está cuestionando directamente la participación de expresidentes. El expresidente Toledo, ya hay una revelación
sobre un soborno específico de unos 20 millones de dólares. Nosotros ayer en la misma encuesta Gallup mencionaba que hay un 87% de la población que entiende que hubo sobornos y que esos sobornos llegaron a los expresidentes o los presidentes que están involucrados en estos casos. Entonces, nosotros necesitamos realmente que haya un resultado. Nosotros no podemos dejar que este caso simplemente se quede como todos los demás, en un caso que se quedó engavetado, en un caso que fue archivado, en un caso que no tuvo consecuencias. Esto es un caso grave que debe de trazar un antes y un después en la justicia de la República Dominicana. Y las consecuencias pudiesen ser muy, muy negativas si no se satisfacen las expectativas que tiene la población. Vemos lo que ha significado el llamado de un grupo de la sociedad civil a la marcha contra la impunidad, que ha tenido una respuesta que no se traduce solamente en la asistencia presencial a la marcha. Yo creo que esa respuesta va mucho más allá y ya se vio incluso en los resultados de la encuesta Gallup, cuando habla de que un 91% de la población, y eso era algo que se sentía ya. O sea, esta es una marcha que no solamente se produce con el hecho físico de caminar, sino que yo creo que todos los ciudadanos dominicanos, en su inmensa mayoría, incluso gente que está en el sector político, que está en el mismo gobierno, que están en diferentes instituciones, están entendiendo que hay una real necesidad de un saneamiento, de una profilaxis. Y eso está ocurriendo también en los sectores empresariales, esa conciencia. Claro que sí, eso está ocurriendo, esa conciencia. De hecho, el sector empresarial viene alertando sobre el tema institucional desde hace mucho tiempo. Desde verano del año pasado se empezó con el tema de los 4 ejes fundamentales, de ahí vino la iniciativa por la institucionalidad democrática, y todo eso ha sido una cadena. Y antes hubo otro, y ha habido muchísimas otras. Claro. Brugal hace un par de años. Precisamente por eso se quiso hacer un comunicado específico sobre el tema, porque entendemos que esto reviste una importancia extraordinaria y que el momento actual exige precisamente de que la sociedad, de que sus legítimos representantes, de que todos los sectores realmente se den cuenta de que se necesita esa transformación. Y yo creo que eso es algo que está quizá pasando delante de los ojos de las autoridades y no se están dando cuenta de la dimensión tan grande que este caso tiene. Bueno, hay otro caso que ha quedado opacado por las dimensiones de Odebrecht, pero el informe de la comisión oficial que investigó lo de la venta del barrio Los Tres Brazos es un informe devastador. Sí. Eso demuestra que no fueron 80 millones de pesos como en principio se dijo, sino que después hicieron 3 adendas y eso quedó en 66 millones. Pero que de esos 66 millones hubo 30 que la Corte recibió en dación de pago vendiendo sus activos inmobiliarios, recibió otros inmuebles, pero unos inmuebles que 2 de ellos estaban ya embargados, ¿no? ¿Cómo dice? Cuando tienen una acción judicial. ¿Eran objeto de un embargo inmobiliario ya? Sí. Me imagino. Sí. O habían sido hipotecados. Es una ejecución. Estaban hipotecados 2. Sí. Y los otros 2, que eran 2 apartamentos, quedaron a nombre de la abogada de la misma empresa. Que cobró un 5% de la operación. Como comisión de venta. Sí. En definitiva, cuando sacamos cuenta, el ICOLDE recibió 15 millones, pero pagó 11 en la medición. La medición que se supone que iban a hacer la empresa la pagó Colde con 11.8. En definitiva, que ese informe revela que en realidad Colde nada más recibió 3.400.000 pesos neto, es lo que ha recibido, porque hay un pagaré de 21 millones de pesos que la empresa compradora tampoco ha honrado. ¿Tú sabes qué es lo más lamentable? Que ese caso, sí, primero, se está debatiendo públicamente por la implicación social tan grande que tenía, porque estamos hablando de un barrio, de un barrio como Los Tres Brazos, ¿verdad? Sí, sí. Tan conocido y tan emblemático de la ciudad. Y porque además de todo coincidió con el escándalo de corrupción de Odebrecht, donde las autoridades se dieron cuenta, bueno, vamos a tratar de silenciar esto. O sea, fíjate que hubo un interés muy marcado en nombrar una comisión que fuese realmente efectiva, que silenciara rápidamente ese caso. Ahora, y en el plazo de un mes rindió su informe. ¿Cuántos casos
como este han sucedido con los inmuebles del Estado, a través no solamente del CORDE, a través de bienes nacionales, a través del Consejo Estatal del Azúcar y a través de muchísimas otras instituciones. ¿Cuántos casos más como este? Muchísimos, innombrables. ¿Cuántos casos más como este? Es evidente que las autoridades, en vez de defender los intereses del Estado Dominicano, lo que llegan son acuerdos donde se benefician ellos mismos y donde es obvio que no hay ningún tipo de resguardo y no hay ningún tipo de búsqueda, de defensa de los intereses del Estado. Eso es el pan nuestro de cada día. Y cada vez que uno, en las pocas ocasiones donde uno le puede llegar a la mano información y documentación de un caso, llámese de este gobierno o de cualquier otro anterior, a nivel del gobierno central o a nivel de los gobiernos municipales o de otras instituciones del Estado, y es alarmante, es vergonzoso, ese es el pan nuestro de cada día. Y lo peor es que simplemente no tenemos ni siquiera la información. En este Y no caso, hay y tú ninguna pudiste acción hacer- de justicia tampoco. no, entonces, ¿eso a dónde va a llegar? O sea, ahora estamos diciendo que vamos a cerrar. Finalmente, CREP y CORDE, lo cual era un mandato, pero también hay un mandato de que hay que cerrar el Consejo Estatal del Azúcar, o sea, que desde hace muchísimos años por la ley, pero así de muchísimas instituciones, porque lamentablemente todas esas instituciones, ¿por qué se han quedado? Se han quedado porque simplemente son parte de un botín político donde hay que nombrar a todos los acólitos y donde para qué sirven esas instituciones, precisamente para que esos acólitos que se benefician de ese botín político vayan a enriquecerse. La encuesta Galo también revela que la población no cree en que va a haber solución a estos problemas de corrupción, a esta denuncia de corrupción, incluyendo la Odebrecht, caso Los Tres Brazos, caso Los Tucanos, que es otro elemento pendiente. No confía, no cree que va a haber solución, tal vez por los antecedentes. Claro. Ya sabemos lo que pasó con el caso de un senador de la República, con otros escándalos. ¿Puede la población confiar? ¿Puede haber alguna esperanza esta vez de que alguien va a pagar la corrupción? Yo creo que es totalmente natural y justificado que la sociedad tenga poca fe y poca confianza en que va a suceder algo porque nunca ha sucedido. Pero yo creo que nosotros tenemos que revertir esto y en vez de pensar simplemente en que no tenemos confianza o credibilidad en las instituciones, es que nosotros tenemos que empoderarnos como ciudadanos y dar a demostrar de que si esa solución y si esa respuesta y si esas expectativas no son cumplidas, pues que la sociedad va a rendir cuentas y que la sociedad está realmente empoderada exigiendo que eso sea lo que suceda. Y yo creo que por eso es tan importante que se den movimientos como los que se están dando, que la gente despierte, que la gente se dé cuenta de que si no participa, si no exige, si no se empodera, el cambio no se va a dar. Las transformaciones no se dan porque las quieran las autoridades o no se dan por generación espontánea, se dan porque los ciudadanos se empoderen. Y eso es lo que ha sucedido siempre en la historia y eso es lo que está pasando incluso en muchas partes del mundo. Entonces, esto solamente va a cambiar si hay un empoderamiento ciudadano y si hay una debida conciencia. Nosotros no podemos simplemente cruzarnos de brazos a pensar que va a suceder lo mismo que ha sucedido antes. Nosotros tenemos que provocar que suceda lo que antes no ha sucedido. O sea que tú tú dijiste al principio que era el principal factor por lo que esto era un problema grave, porque viene de fuera, pero tú tienes expectativa de que la población dominicana ponga la presión suficiente para que por lo menos se contenga este nivel de deterioro, de corrupción y sobre todo de impunidad. Bueno, yo espero que así sea y apuesto a que así sea, porque realmente eso es lo que se necesita. O sea, si no hay ese despertar, si no hay ese requerimiento firme y ese empoderamiento, pues las cosas no se van a transformar. Y yo creo que es un momento importante donde la sociedad dominicana necesita hacer ese cambio, porque las consecuencias pueden ser mucho peores, porque cuando la sociedad simplemente pierde la fe en las instituciones, en el sistema, las soluciones que vienen normalmente son peores. Y donde la sociedad apuesta a cualquier tipo de líder mesiánico, los fenómenos más rocambolescos pueden suceder en esta circunstancia. Yo creo que eso es peligroso e indeseado y por eso nosotros tenemos que seguir apostando a que hayan soluciones y que hayan soluciones desde el punto de vista institucional. Tú participaste en las marchas y en las actividades por el 4% de la educación. Yo me acuerdo incluso, creo que viniste alguna vez
invitada aquí, hablamos de eso. Y en esa época pues íbamos también contra los políticos, parecía que, no, que la sociedad civil estaba en una locura, pero resulta que ahora el gobierno actual reivindica como su gran obra el haber invertido 4%, ha empezado a invertir 4% por la educación. O sea que la presión ciudadana puede ser hasta agradecida por los partidos, ¿no? Lo lamentable ahí es que, bueno, siempre pensamos que era necesario el cumplimiento de la ley y que hubiese la asignación presupuestaria del 4% conforme era el mandato legal, pero siempre tuvimos la duda de que ese 4% fuese utilizado solamente para inversiones en recursos, en obras, y que no fuese realmente utilizado para transformar el sistema educativo en la República Dominicana. Lamentablemente el tiempo está demostrando que con la aplicación del 4% se han hecho mejorías en obras, muchas de las cuales tienen serios cuestionamientos de funcionabilidad e incluso de corrupción, y que no se sabe realmente todo lo que, cómo todo eso ha operado, pero sin embargo no se está traduciendo en una real transformación del sistema educativo de la República Dominicana, y lamentablemente el Pacto por la Reforma Educativa fue muy tímido, no se lograron realmente muchas de las propuestas que había hecho el sector empresarial para poder tratar de asegurar que hubiese un cambio fundamental. Y por eso estamos viendo que desde el punto de vista de los maestros, por lo que se sigue simplemente es apostando a un aumento salarial sin una real evaluación de cuál es el rendimiento que están teniendo esos maestros y cómo se está traduciendo ese rendimiento de los maestros en el rendimiento de los estudiantes. Un aspecto positivo que fue una propuesta del sector empresarial por la que luchamos durante mucho tiempo, específicamente de Educa, fue la evaluación de las pruebas PISA, que nos irán dando las notas y a lo mejor podrán ir sirviendo, pero yo creo que en este momento nosotros todos debemos estar muy preocupados con lo que está sucediendo con el uso del 4% en la educación, e incluso con cómo eso se está traduciendo en grandes endeudamientos, porque vemos que hay unas grandes deudas, las que se han publicado y las que no se han publicado, con los suplidores del desayuno escolar y del almuerzo que se da en los planteles educativos. Bueno, Marisol Vicens, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por su comparecencia. Siempre nos quedan temas que tratar con una mujer tan capaz y representativa, además, de sectores importantes de la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que realmente pueda producirse lo que nosotros todos estamos esperando, que haya un cambio a nivel institucional en la República Dominicana con un manejo responsable de este caso. Estamos viendo ya señales que nos preocupan, pero ojalá que la sociedad siga empoderada. Bueno, a continuación vamos a conversar con Agustín Enríquez, un destacado cantor cubano que está de visita en el país.